Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro segmento más de Better Every Day con Charo Ortiz. Yo soy Charo Ortiz y bueno, como saben, en este canal la propuesta es que todos contribuyamos para que nos ayudemos a vivir una vida cada día mejor. Hoy tengo el privilegio de contar con una personalidad del patinaje artístico, Katia Álvarez. Me les leo porque la lista es larga y yo quiero que conozcan un poquito más quién es Katia, qué es lo que tiene para ofrecernos el día de hoy, para darle continuación a un tema del cual empezamos a hablar la semana pasada. Como recordarán, tuvimos a Angelina Londoño que nos empezó a hablar sobre el tema de la menopausia. Hablamos sobre la definición, las etapas. Hoy seguiremos dándole pues más profundidad a este tema y yo sé que Katia nos va a dar muchísima información muy valiosa, así que quédese, denle like, inscríbase, que bueno, estamos para apoyarnos. Pero bueno, sin más, les voy a comentar sobre Katia. Es 4 veces campeona nacional de patinaje artístico sobre hielo en México. Es mamá de 3 hombres ya grandes, adultos. Es psicóloga organizacional y coach certificada de salud y bienestar. Su misión es acompañar a mujeres de más de 40 años a recuperar su chispa, tener más energía, mejor descanso, mente más clara y decirle adiós a la hinchazón de la pancita y a la famosa neblina mental. Eso no sucede nunca, ¿verdad? Aprendiendo técnicas para manejar del estrés, dormir mejor y entender cómo navegar mejor su menopausia. Hablar con sus doctores en relación a esto y poner en práctica toda esta información para que puedan volver a recuperar su vitalidad. Así que ya se imaginarán, Katia tiene muchísima experiencia ayudando a muchas mujeres a vivir cada día mejor, sobre todo en esta etapa tan crucial, tan importante que le llamamos menopausia. Pero como sabemos, en esta trayectoria suceden muchas cosas y ahora gracias a la ciencia, a la tecnología, estamos aprendiendo más de cómo afecta la vida de una mujer esta transición tan importante. Katia, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme para estar aquí compartiendo este espacio contigo, Charo, con tu gente. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Como tú dices, no ha sido simplemente de la noche a la mañana, ha habido cambios inclusive desde la adolescencia de las cuales no nos damos cuenta y que ahora en la menopausia nos estamos abrumando un poquito con todo lo que nos está sucediendo y me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo para platicar acerca de esto. Gracias, Katia. Y bueno, me gustaría repasar, ¿cuáles crees tú que son las señales más obvias, más evidentes de que ya estamos entrando en esta época de la vida? Charo, si no te importa, me gustaría un poquito antes definir bien lo que es la menopausia, porque muchas mujeres piensan que la menopausia es solamente cuando te empiezas a sentir mal. Y lo que pasa es que la menopausia es un día que se cumple en 365 días después de tu último sangrado. No digo periodo porque muchas veces sangramos un poquito. Cuando nosotros empezamos arriba de los 40 y empezamos con estos cambios, a los que, por ejemplo, me haces la pregunta, es cuando empezamos a tener periodos irregulares. Aunque si tuvimos periodos irregulares toda nuestra vida, ahí habría que entender qué hay detrás de todo eso, porque eso no debiera ser normal. Pero básicamente a partir de los 40 y tantos, algunas mujeres antes, algunas mujeres después, empezamos a tener estos periodos muy irregulares, en donde a lo mejor tenemos nuestro periodo un mes y luego de repente nos saltamos 2 meses, pero regresa al cuarto y así. Entonces, este es el primer aviso de que ya empezamos con un cambio en nuestro periodo regular, en la producción de óvulos precisamente para poder procrear. Entonces, es parte de estos periodos irregulares. En muchas mujeres empezamos a tener un insomnio, como que perdemos parte de la calma. Ya no podemos, si antes dormíamos toda la noche, ya no podemos dormir toda la noche. De repente nos despertamos en la madrugada, muy típico entre 2, 3 de la mañana. eh, la mente nos da vueltas y vueltas y vueltas. Y si le sumas a que en muchos casos, cuando en esta etapa se conjunta con ser mamás, pues aparte tenemos que lidiar con esta etapa de adolescencia,
con nuestras propias cuestiones, en donde nos empezamos a sentir que ya no somos nosotras, que algo no está funcionando del todo bien. Y tristemente, con el sistema médico, en general, simplemente nos dicen, no te preocupes, es normal, porque te estás haciendo vieja. Sí, Así es que, así de mira, sencillo. así de Sí, sencillo. ¿Cuántas veces lo has escuchado? No sé si te ha sí. pasado a ti, Charo. Sí, sabes, no todavía, pero lo he escuchado de amistades. Yo ya estoy en plena etapa de perimenopausia, Ujú, pero gracias a esta información, esta ola de información y la época en la que vivimos, pues yo me pude percatar de que estaba mostrando señales de esta etapa. La triste ha sido para mí darme cuenta que me he enterado demasiado tarde de muchas cosas, tristemente, y que en efecto no hay una prueba que exista que te diga ya estás en esta etapa, no existe cierta empatía en el sistema médico, más allá de que te digan, pues es normal, no pasa nada, tranquila, a todo mundo le sucede y lo vas a pasar. Pero ujú. pasan tantas cosas como lo dices, y una de las principales que he notado es que coincide esta etapa precisamente no solamente con un cambio de ciclo para ti como mujer, sino el cambio de ciclo de vida que coincide con, en la mayoría de los casos, la ida de los hijos, el cambio de las familias. Por muchas razones, ya sea porque a estas alturas hay divorcios, porque a estas alturas de la vida se redefine la visión de vida, porque ya te vuelves el empty nester. Entonces, es un double whammer, diríamos, ¿no? Porque no solamente es la biología que te está afectando, es lo que está sucediendo en esa etapa en la vida que además te hace sentir la situación, yo creo que mayor, ¿no? Totalmente de acuerdo, Charo. Y la cuestión es, como tú dices, se nos juntan varias cosas, pero la biología por la que estamos pasando influye muchísimo. E influye también, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte y no sentirte tan desamparada o incomprendida. Y parte de lo que estamos aquí para hacer es precisamente para ayudar a que las mujeres, en primera instancia, entiendan qué es lo que está sucediendo, qué pueden esperar en esta época, tanto cosas que son un reto como cosas para ayudarse a sí mismas y también aprender a cómo comunicar esto con su gente cercana, sus amigas, su familia, sus hijos y su pareja. Y tú mencionaste algo que es sumamente importante, que hay muchos divorcios en esta época. Entonces, claro que hay muchas cuestiones atrás de eso, pero parte de todo esto es baja el líbido, baja muchísimo y baja por ejemplo, empieza en la primera etapa de la perimenopausia, donde tenemos estos cambios tan radicales de periodos, también baja mucho los niveles de progesterona. Y la progesterona es la encargada de hacernos sentir maternales, de querer que la casa se vea perfecta, que tengamos ganas de ayudarle a todo el mundo. Entonces, como empiezan a bajar estos niveles, entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de encargarme de todo el mundo. Y aparte, Charo, que de repente se nos junta que si los hijos están yendo, como tú dijiste, empezamos a ser empty nesters, si no es que ya lo somos, pero ¿qué crees? Pero también muchos empezamos a encargarnos de nuestros papás. Entonces, no hay un gap en donde veamos nada más por nosotras mismas. Entonces, la mayoría de las mujeres terminamos agotadas. Y si encima de todo también estamos trabajando entre la casa, el marido, pareja, los hijos, las hormonas de ellos, nuestras hormonas, nuestros cambios, nuestros papás, es mucho con lo que estamos lidiando. Entonces, y el estrés de hacerlo todo, que esto es algo que nos pasa en la mayoría de los casos, queremos hacerlo todo. Nos sentimos como mujeres maravillas Así y es, no nos quejamos y nos aguantamos y nos tragamos todo así hasta es. que el cuerpo explota. Y entonces empiezas a sentirte emocionalmente inestable, por así decirlo, y todo el mundo te llama vieja histérica. Sí, eres una loca. Eres una loca, así es que ya estás en menopausia. Y entonces esa es la característica que tenemos y que, a ver, te puedes sentir muy mal, pero no te puedes quejar y tienes que estar con una sonrisa y tienes que estar bien y fuerte para todos los demás. Entonces,
llega un momento en donde sentimos que explotamos o literalmente explotamos. Y entonces el cuerpo empieza a mostrar estos síntomas, quizás hasta con dolor en las articulaciones. Cuando nosotros manejamos mucho estrés y que solemos aguantar mucho, pero también por eso manejamos muchísimo estrés, diferente al que los hombres manejan, porque Sí, tampoco se trata de minimizar el estrés por el que ellos pasan, pero el nuestro, en donde cargamos a todos, donde generalmente somos el poste de nuestras familias y tenemos que estar bien porque si nosotros nos quebramos, entonces, pues a lo mejor la familia también se quiebra. Y entonces cargamos eso en los hombros hasta que el cuerpo ya no aguanta más, no podemos dormir, empieza a caernos el pelo, se nos reseca la piel, las uñas se nos quiebran constantemente, empezamos a acumular esa grasita ujú, visceral que nos cuesta tanto trabajo porque, híjole, toda la vida, porque esto fue también parte de lo que dictó la sociedad, sí, que hay que tener la pancita plana porque pues si no ya no eres atractiva y entonces dentro de nosotras también estuvo esa parte de me tengo que cuidar y tengo que hacer ejercicio y chin, es que si ya me tengo comí que verme bien. el pan, la tortilla, lo que sea, entonces me tengo que matar haciendo cardio para bajar y entonces eso mismo también nos estresa. Entonces es un estrés impuesto por la sociedad, pero también impuesto por nosotras mismas. Totalmente. Katia, muchísimas gracias por tantos insights, ¿verdad? Tanta información. Me gustaría recapitular para Ujú. dejar una comprensión. Entonces tenemos entendido que la menopausia no es un día, es más bien una trayectoria. La menopausia es 365 días, es decir, un año Ujú, de tu último periodo. Esa es de tu último. menopausia. Esa es la 10, menopausia. 10 antes, perdón, 10 años antes de eso se le llama perimenopausia, Perimenopausia. en donde empiezas a surtir estos cambios. Hay mujeres que empiezan antes de eso, entonces se le puede considerar como premenopausia. Perimenopausia. Y después de la menopausia, después de ese día en particular, entonces estamos en la posmenopausia. Pero ¿qué crees, Charo? La posmenopausia nos va a durar toda la vida. Así es. Entonces, No se aunque acaba. los síntomas que sentimos van a ir variando, tenemos que entender cómo nos ayudamos más durante esta época, porque sí hay manera de abrazar la menopausia, de vivirla plenamente aún con estos cambios. Así es. Es importante, como mencionas, estar consciente de que vamos a pasar por estos cambios y que son a largo plazo y que ignorarlos no lleva a nada últimamente. O pensar como se nos ha hecho creer, te va a pasar, es normal, no es para tanto, ¿no? No hay que hacer tanto drama, etcétera. Pero yo creo que tenemos derecho a hacer nuestro pequeño drama, si es necesario, con el propósito, obviamente, de mejorar y, como dices, de abrazar la menopausia y hacer de este un proceso más bonito, ¿no? Eh, Algo importante que mencionaste, entre muchas de las cosas, es esta situación que sucede cuando estás entrando en este periodo. ¿Cuál crees tú que será la mejor manera de comunicarte con tus seres queridos o de darles a entender un poquito, tal vez de transmitir lo que te está pasando para recibir un poquito más de comprensión y empatía? Ahora, cuidado que la empatía no es lo mismo que la simpatía, ¿verdad? La simpatía es simplemente no te preocupes, todo va a estar bien, mañana se te quita, pero la verdadera empatía va un poquito más allá. Explícanos cómo ves tú esto de la comunicación, en qué maneras podemos nosotras ayudarnos para pues recibir un poquito más de apoyo en esta transición. Me encanta esta pregunta, Charo, porque para poder explicarle a los demás lo que está sucediendo, primero lo tenemos que entender nosotras. Ujú. Y para poder hacerlo, tenemos que darnos ese espacio para entender y para ser generosas con nosotras mismas. El buscar espacios para quizás meditar, reflexionar, orar, dependiendo de tus creencias. El espacio para poder hacer ejercicio, pero de una manera en donde no te estés estresando tanto, sino que realmente se sienta bien. El entender que va a haber días que te vas a sentir con ganas de llorar. Y entonces, ¿cómo crear ese espacio para poder llorar? Porque es indispensable que
que entiendas en tu cuerpo cómo se refleja esa emoción que estás viviendo. Va a haber días que te vas a sentir muy enojada y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en esos momentos para ayudarte a manejar ese enojo sin que te tengas que desquitar con tu familia? Pero, y tampoco contigo, ¿no? Si, por ejemplo, hay esa inestabilidad en donde sientes una emoción y a lo mejor está ligada a la comida, y antes habías logrado quizás apoyarte en la comida en momentos de inestabilidad emocional y ahorita tu cuerpo ya no responde de la misma manera y entonces tú sigues apoyándote en estos momentos, a lo mejor porque creciste así, a lo mejor porque tu papá te llevaba a comprarte un helado cada vez que te sentías triste. O sea, todo está ligado con las vivencias que has tenido a lo largo de tu vida. Entonces, antes que nada, darte el espacio antes de dormir, a primera hora en la mañana, cuando te sientes más estresada en el día y simplemente darte un momento para poder respirar y entender que el bajar esa respiración te va a permitir bajar tu sistema nervioso. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, herramientas inclusive gratis, Charo. No tienes que pagar porque el cuerpo es una chulada y te da todas estas herramientas. Entonces, para volver a la pregunta inicial que me hiciste de cómo podemos nosotros comunicarle a los demás qué es lo que nos está pasando, entendamos primero. Y entonces podemos decir, hoy me siento triste, necesito un espacio, necesito un poco más de cariño. Entonces les pido que me tengan paciencia y si me quieren dar un abrazo, si son personas que reciben abrazos, Ujú. yo más que bienvenida. O inclusive decir, si necesitas un abrazo, no te esperes a que te lo den. Ve a dárselo a tus hijos y decirle, oye, hoy en particular necesito un abrazo. ¿Te importa? Y entonces que te lo den. Yo que soy mamá de puros hombres, pura testosterona, Oh. hay veces en donde me doy cuenta que hasta ellos también necesitan ese abrazo. Cuando me ven a mí que estoy medio inestable emocionalmente, eh, y el que sepan que los abrazo, ellos también los conforta saber que podemos hacer esto para sentirnos mejor. Entonces, es muy importante el acompañamiento, hombres y mujeres, de decir, mira, hoy no estoy al 100, pero aquí estoy. Y estoy para ti como puedo estar en este momento y necesito también que tú estés para mí. Entonces, me parece sumamente importante poder comunicar esto en lugar de que tenga que salir como un reproche o frustración o enojo o que nos quedamos calladas y si me permites, Char, te voy a compartir algo que me Sí. sucedió en un vuelo de regreso de la Ciudad de México a principios de esta semana o el fin de semana anterior. Venía yo regresando y venía yo abriendo una presentación justo que di de un taller que di el jueves. La mujer que se sentó junto a mí, divina, y me dijo, ¿te puedo interrumpir? Necesito hacerte algunas preguntas. Y yo, claro. Y entonces empezamos a platicar acerca de todo esto. Me pareció muy interesante cómo de verdad era un vuelo de 3 horas. Y las 3 horas estuvimos platicando. Y se nos fue, bueno, al menos a mí, se me fue de volada. Lo más interesante de todo esto es que en un break que ella tomó al baño, su marido que se sentó junto a ella, también me dijo, oiga, ¿y nosotros los hombres qué necesitamos saber para poder acompañar mejor a nuestras mujeres? Y se me hizo de verdad una pregunta tan profunda y tan sincera de corazón, en donde también entender que nuestros hombres, nuestras parejas, nuestros hijos, no están entendiendo qué estamos pasando. Sí, cierto. Entonces, es muy importante aprender a comunicarlo con amor y que sepan que aunque estamos pasando por esto, el amor sigue con ellos y que a veces necesitamos un poquito de espacio, que está bien, Sí. o sea, está bien decir, mira, ahorita no puedo, porfa, dame 1 hora, dame 2 horas, necesito ir con mis amigas. Dame un espacio de 30 días, no, no es cierto. A veces te vas a la India, ¿no? No, sabes, muy, muy importante y cabe, quiero añadir algo, en este caso de la comunicación,
no solamente requiere mucha práctica, porque también esto es generacional. Nuestras mamás no lo iban a hacer y no lo van a hacer probablemente porque, o aparte que ya pasaron por eso, porque eso es cultural no pedir ayuda. Una mujer que pide ayuda no es bien vista. Y Ujú. comunicarlo cuesta muchísimo trabajo cuando estás acostumbrada a ser precisamente el proveedor de cariño, de afecto, de estabilidad emocional en una familia. Pero importantísimo, ¿no? La práctica en este caso. Muy importante, pero empieza con una misma. Sí. ¿Cómo vas a comunicar algo que tú misma no entiendes? Ujú. ¿Y cómo esperas que ellos o el resto de tu familia, también tus hijas, tus hermanas, entiendan qué estás pasando si tú no lo Sí, entiendes? tú no lo entiendes. Así que el Ujú, primer paso sería informarse, ujú, informarse y ser receptivos a lo que estamos sintiendo. No ignorarlo, no pasarlo por alto, porque es muy fácil decir, ay, es un pequeño achaque, ahorita se me pasa, es que he tenido mucho estrés, es que esto y que ujú. lo otro, y por qué no, como dices, tomarse un momento y observarse, decir, bueno, ¿es realmente soy así o es nuevo? ¿Está sucediendo algo en mí? En efecto, en lo personal, tuve que darme ese tiempo y Exacto. observar por una semana consecutiva, casi de la misma manera que haces food tracking, ¿no? Cuando estás tratando de Ujú. perder peso, ponerte a observar lo que estás pasando y lo que estás sintiendo en una semana consecutiva y ponerlo en una balanza y decir, bueno, esto es normal, así he sido siempre, o qué está cambiando en mí, ¿no? Y eso viene, obviamente, ahí es la parte de la aceptación. Bueno, es cierto, ya. Y lo que tú estás diciendo ahorita, Charo, es súper, súper clave. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Sigo siendo la misma? ¿No soy? ¿Quiero cambiar? ¿Cómo se vería ese cambio? Entonces, es una transformación por la que pasamos nosotras las mujeres. Y de hecho, el otro día justo vi un reel en Insta que dije, wow, este era un hombre que estaba hablando acerca de la transformación por la que estamos pasando las mujeres Ujú. y que justo decía, por favor, tengan paciencia, porque si podemos brindar un espacio seguro para ellas, entonces van a ver que su transformación las va a llevar a ser una mujer aún mejor. Entonces, esta es una etapa de redescubrimiento en donde a lo mejor escogemos dejar atrás las cosas que ya no nos funcionan y empezamos a abrirnos a recibir las cosas que ahora nos hacen sentirnos más fuertes, más cariñosas, más seguras de nosotras mismas y que nuestro valor realmente no nada más radica en la cuestión externa, sino en nuestra sabiduría acumulada a lo largo de los años y en esa intuición maternal de protección y de cuidar a la familia. Ujú. Si logramos comunicar que esta es una etapa de cambio y de transformación, así como el gusanito se transforma en una mariposa, y si nos tienen paciencia y sabemos comunicarlo, entonces creo que va a ser un momento de anticipación Ujú. emocionante de ver cómo nos transformamos. En esta etapa muchas mujeres empiezan o cambian de carrera o empiezan a estudiar o es la primera vez en su vida, porque toda la vida se dedicaron a los hijos, es la primera vez en su vida que tienen espacio para decir, ¿y yo qué quiero? Entonces me parece una etapa de una oportunidad brutal para definir con mayor sabiduría qué es lo que quieres. Así es. Así es. Me encanta esa oportunidad que surge con esta nueva etapa. Y bueno, llegando a esta etapa, sabemos que hay síntomas, tiene sus consecuencias, en pocas Ujú, palabras, ¿no? ujú. Y padecemos cada quien a nivel diferente. Puede ser que algunas mujeres tengan unos síntomas que otras no tienen. Puede ser que hay quienes lo sufran con severidad, puede ser que no. Hay muchos factores, desde biológicos y factores ambientales, ¿verdad? Contribuyen. Pero en tu experiencia, ¿cuáles son algunos de esos hábitos o estilo de vida, esos factores que juegan un papel importante y nos ayudan a minorar o prevenir algunos de estos síntomas que no son tan favorables para nosotras? Ujú.
Fíjate que es una pregunta compleja, Charo, porque hay una lista de cosas que podemos hacer, no por cumplir con una lista, sino que por tener muchas opciones por dónde darle. Ujú. Y me encantaría tocar una especie como de llevarlas a lo largo del camino de un círculo vicioso en el que generalmente entramos. Mm. Y me gustaría que apuntáramos primero que nada lo que es el manejo del estrés. Sí, como lo mencioné, el estrés juega un papel tan importante en nosotros, pero me deben de estar diciendo, pero ok, ya sé, sí estoy estresada, ¿y cómo le hago si la vida está estresante? Ok, entonces, hay cosas muy sencillas que podemos hacer, por ejemplo, para ayudarnos a poder dormir mejor. Lo mismo, me dices, pero ¿cómo le hago si tengo insomnio? Ok, entonces vamos empezando con, somos seres naturales, no estamos ajenas a la naturaleza y sobre todo el ciclo de la mujer, de verdad que estamos en mucha sincronía y ritmo con los ritmos naturales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros, por ejemplo, empezamos el día y en lugar de ver el celular, para ver qué nos perdimos, en lugar de ver el celular, salimos y permitimos que la luz natural nos dé en los ojos, entonces automáticamente estamos sincronizando nuestro ritmo circadiano. Mm. Con esto, automáticamente nos sentimos conectadas, nos sentimos mejor, dándonos el espacio. Sé que muchas mujeres se levantan y rápido, hay que empezar con la rutina. Ujú. Si es posible levantarse tantito tiempo antes y darse espacio, ya sea para respirar, para agradecer, lo que sea. Agradezco tener una cama, agradezco tener un techo, agradezco tener a mis hijos, lo que ustedes quieran. Porque el agradecimiento abre y conecta con canales de frecuencias más altas. Esto quiere decir que cuando nosotros conectamos con cosas que nos hacen sentir mejor, entonces la intención a lo largo del día va a ser todavía mucho más positiva. Y eso nos va a ayudar. ¿En qué? Te levantas de esa manera y entonces a la hora que vas a empezar tu día, ya a lo mejor sí te dieron ganas de hacer ejercicio. Ejercicio, esto significa lo que a ti te funcione y lo que te haga ser más consistente. Puede ser salir a caminar con el perro, puede ser ir al gimnasio, puede hacer yoga, lo que a ti te funcione y tanto tiempo como te funcione. Puede ser 10 minutos, 15, 20, una hora, lo que tú quieras, pero que te haga sentir bien. No que te ponga más estrés, sino que te haga sentir bien. Un poquito más adelante podemos hablar un poquito más de tonificación muscular, que en esta etapa es muy importante, pero vamos a lo básico. Entonces, sincronizar tu ritmo circadiano en la mañana, darte tu espacio para agradecer, crear una intención, hacer un movimiento que te permita sentirte conectada, feliz, energetizada. Y eso, cuando tú empiezas el día así, entonces es más fácil hacer una buena decisión en relación a lo que quieres comer, porque te vas a querer nutrir mejor. Entonces, implementar más fibra, más proteína y más grasa buena en tu vida. Entonces, eso que vas a hacer en la mañana va a permitir que tu glucosa y tu cortisol a lo largo del día se comporten adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos levantamos, el cortisol debe de ir para arriba y a lo largo del día va a tener como un declive progresivo. Cuando nosotros en el día, por ejemplo, te levantas y lo primero que haces es te comes una dona o te comes un pan. Entonces esto causa un pico de glucosa elevado y cuando baja ese pico de glucosa es como una picada. Te baja la glucosa, te sientes, o sea, tiemblas, Ujú. nerviosa, ¿y qué es lo primero que haces? Te comes un pan, te comes otra dona. Y entonces, este es un círculo vicioso que sucede a lo largo del día. Cada pico de glucosa también te va a subir tu cortisol. Y el cortisol, que es secretado por los ovarios y por las glándulas renales, esto va a hacer que estemos estresadas todo el día y que todo lo que suceda nos afecte mucho más. Entonces, cuando me preguntabas qué es lo más sencillo que podemos hacer, empezar el día bien. Sí. Ahora, si nosotros empezamos así, nuestras decisiones a lo largo del día van a ser mejor. En la tarde, o cuando sientas que tienes un estrés muy elevado, respira profundo.
te había mencionado que tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso, digamos que tiene la parte autónoma, que es lo que funciona sí o sí, a menos que te hayas muerto, ¿no? Sí, claro. Pero tienes dos ramas, rama simpática y la rama parasimpática. No voy a entrar mucho en ciencia para mantenérselos fácil, pero en la rama simpática es cuando estamos respirando rápido todo el día, que generalmente estamos respirando, en la mayoría de los casos estamos respirando entre 14 y 17 respiraciones por minuto. Eso quiere decir que todo el día estamos en lo que se conoce como el fight or flight response. Estamos listos para resolver, a ver, la emergencia, Estrés tremendo. con Sí. un estrés tremendo. Todo el día estamos así. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestro cuerpo funcione bien si estamos con un estrés continuo? Y este estrés nos va a causar inflamación sistémica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos detenemos unos minutitos, pues basta con que sea un minuto. En el semáforo, cuando estás yendo al baño, antes de dormir, después de comer, te detienes, respiras profundamente. En general, la mayoría de la gente conoce lo que es la respiración cuadrado, es decir, inhalas 4, sostienes 4, exhalas 4 y sostienes 4. ¿Qué son 4? 4 no necesariamente segundos. Tú cuentas 1, 2, 3, 4, sostienes 1, 2, 3, 4, exhalas 4, 3, 2, 1, sostienes 4, 3, 2, 1. Entonces, eso en general es entre 16 y 20 segundos. Lo Ujú, haces 3 o 4 veces y ya respiraste 4 veces por minuto. ujú, ujú. Entonces, y esto lo tienes contigo todo el tiempo. Y es muy fácil. Con que hagas eso, tu sistema nervioso entra en la parte parasimpática. ¿Y qué pasa aquí? Toda la sangre se va al centro del cuerpo y entonces tu respiración cardíaca baja, respiras y oxigenas tu cuerpo mejor, tu sistema digestivo funciona mejor, quiere decir que vas a digerir Ujú. tanto tu alimento como tus emociones, lo vas a digerir mejor. Tu hígado puede funcionar mejor, tu páncreas. Entonces, el crear estos espacios para poder tener unos breaks para nosotros cuando más lo necesitemos va a ser indispensable para que no estemos estresados todo el tiempo y logremos bajar un poquito esa inflamación. Y por último, sé que son muchísimas cosas, por eso te digo que No, no, cuesta mucho trabajo englobarlo en una cosa o dos. claro. Y luego es muy importante entender, Charo, tú vas a hacer lo que sea más fácil para ti. Habrá gente que diga, para mí es súper fácil salir a primera hora del día a ver la luz del día. Me encanta. Ok, entonces empieza con eso. A lo mejor otras van a decir, uy, para mí es facilísimo respirar porque tengo muchos momentos de espera, ¿no? Cuando estás esperando a lo mejor a que tus hijos salgan de las actividades escolares o cuando estás esperando a la cita del doctor o en esos momentos, respira. Y luego, cuida tu sueño, porque en tu sueño es cuando reparas tanto tu cuerpo como todos tus procesos psicológicos, emocionales, mentales. Si tú no tienes un buen sueño, no le puedes pedir a tu cuerpo que al día siguiente tomes buenas decisiones. Entonces, ¿qué significa esto? Y no les va a gustar lo que les voy a decir. La mayoría de nosotras, ¿qué es lo último que hacemos estando en la cama? Tú dime, Charo. Bueno, según mis clientes, la experiencia que he obtenido, definitivamente ver la televisión, tener el teléfono, bueno, Ujú, ahora, ¿verdad? La ujú. moda es tener el teléfono, a veces leer, ¿verdad? Aunque sería de las mejores cosas, diría yo. Pero aún así, lo último que hacen es realmente relajarse antes de dormir. Yo te digo que en resumidas cuentas es lo último que hacen, hacemos en la mayoría de las personas como hábito, relajarse. De hecho, tocas la cama en un estado todavía de alerta, nervioso y Ujú. de histeria a veces, como ya me tengo que dormir porque mañana me tengo que levantar muy temprano, pero no tocas esa cama ni siquiera en un estado de relajación, por lo E- regular.
Exactamente. Y si hacemos la analogía de, al menos las que somos mamás, eh, ¿qué hacíamos con nuestros niños chiquitos para que se pudieran dormir? Pues teníamos toda una rutina y les dábamos de cenar, no azúcar, porque ya sabíamos que no, que no se iban a dormir, y luego les dábamos un bañito de agua tibia, bien rico, y luego les contábamos un cuento. Y Sí, entonces notábamos que se podían dormir. Y la rutina era sagrada, porque si no, las que sufríamos éramos nosotras. así es, Entonces, lo así mismo es. sucede con nosotras. Necesitamos irle diciendo al cuerpo, ya nos estamos preparando para irnos a dormir. Y cuando nosotros usamos los aparatos, emiten una luz azul y esto interfiere con la producción de melatonina, que es la que nos permite entrar en un sueño profundo. Y el comerte las gomitas de melatonina realmente es que no ayuden mucho porque aparte tienen un chorro de azúcar. Entonces, el saber que tu cuerpo puede producir de manera natural lo que tú necesitas es como si te empoderara. Número uno, no tienes que gastar en cosas. Dos, lo tienes contigo todo el tiempo. Y Ujú. nada más es darte ese espacio. El deja las pantallas idealmente una hora antes de dormirte. Yo sé que hay mamás que tienen que darle seguimiento a los chavos por estar afuera, porque tienen que, entiendo, o si tienen papás enfermos y quieren tener el teléfono junto a ellos por si pasa alguna emergencia, lo entiendo perfecto. También es importante saber que los teléfonos tienen sus funciones. Si tú lo pones como teléfono de emergencia, va a sonar aunque tú lo tengas en vibrar. Entonces, hay rangos, entiendo las situaciones especiales, pero en la mayoría de los casos, cuando tú logras soltar tu teléfono una hora antes, ya no lo ves y lo dejas aparte lejos de tu buró, es decir, lo puedes dejar en el baño, inclusive afuera de tu recámara, es como si por fin permitieras a tu cuerpo decir, ay, ya no me tengo Descanso, que ocupar de nada ahorita, pues sí voy a descansar. así es. Y entonces eso, y si acaso tienes la oportunidad de monitorear tu sueño con un Oura Ring, un Whoop, un Apple Watch o lo que sea, si te quieres volver muy nerd, como me Sí. pasa a mí que quiero medir todo, te vas a dar cuenta de los efectos que tiene esto en tu sueño. El aumento en número de horas, el aumento en la calidad del sueño, tú te vas a sentir mucho más descansada al día siguiente. Mm. Entonces, nuevamente, manejo del estrés, sincronización con tu ritmo cardíaco, perdón, circadiano, y sí, bajar tu ritmo cardíaco con respiraciones, leyendo en la noche, bajando la luz, haciendo tu rutina del sueño que te permita relajarte para producir melatonina y bajar ese cortisol. Así es. Me encanta porque además son pasos que todos podemos tomar en algún momento. Y si no son todos a la vez, uno a la vez. Sí. Y como dices, tú puedes adaptar la manera en la que quieres empezar el día de una manera pacífica para empezar, Ujú, ¿no? ujú, Ya sea que hagas una meditación, una oración, un agradecimiento, abrir tal vez la cortina, al menos, ujú, ujú. lo que sea posible dentro de lo que te gusta hacer y dentro de tus posibilidades. Y después respirar, tomarse el tiempo para respirar, importantísimo. Y finalmente, pues dormir de la mejor manera posible. No hace muchas décadas que el ser humano sobrevivía sin un teléfono en la mano y estamos aquí. Tristemente ahora estamos tan codependientes de esta tecnología. Es grandiosa la tecnología, pero también estamos sacando, estamos exagerando el uso, vaya, estamos llegando a ese punto que es inconveniente, no tienes paz ni tranquilidad porque sientes que tienes que estar pegado. Y yo me Nos pregunto, volvemos esclavos. claro, Ujú. sabes, hablando, una pequeña anécdota, hablando de la tranquilidad y cómo cada quien tiene una manera de vivir en paz, ¿no? O encontrar la manera en que vas a sentirte pues más en paz en la vida. Yo, bueno, de profesión soy periodista. Por muchos años estuve bajo estrés porque era mi trabajo y obviamente tenía y sentía la obligación de estar informada de todos los aconteceres del mundo, de mi localidad, de mi región, etcétera. Llegó un momento en el que todo eso me cansó y llegó un momento en el que yo decidí
por mi propia cuenta volverme en una verdadera ignorante, que a lo mejor no es lo bueno para muchas personas, pero me trajo tanta paz. El no Ujú, levantarme a ver las noticias, el no irme a acostar viendo las noticias antes. Es más, me entero de las cosas tal vez un poquito tarde, reviso lo suficiente, pero nunca a profundidad, porque en lo personal he descubierto de que nada me sirve preocuparme demasiado y no puedo solucionar los problemas del mundo simplemente viéndolos. Entonces, para mí vivir cada día mejor es vivir cada día más en paz, de manera que yo pueda transmitir paz a otra persona. Pero bueno, cada quien, ¿no? Lo digo porque cualquier cosita que te traiga paz tiene, ujú, vaya, unas repercusiones tremendas. Si para ti es importante, a lo mejor levantarte y tomarte ese cafecito, ese té, ¿no? Con esa paz y ujú, esa calma que dices, es mi espacio, es mi momento. ujú. Pues adelante, ¿no? Es una manera de seguir construyendo ese bienestar. Pues muy buenas recomendaciones y ya hablamos de la higiene del sueño, que por supuesto hay mucha profundidad en este tema, en realidad, y lo mismo del estrés. El ejercicio siempre ha estado de moda, en realidad, siempre ha tenido sus beneficios desde siempre que hemos sabido. Ahora es más evidente todos los beneficios que nos aporta, sobre todo en esta etapa, en cualquier etapa, pero ahora se habla mucho más de los ejercicios de strength training, ¿no? De Ujú. pesas, etcétera. Y el beneficio que tiene para una mujer en esta etapa. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál sería la recomendación? Gracias por circular a este tema que es sumamente importante para nosotras en esta etapa, Charo. Cuando tú llegas a la menopausia, es impresionante la velocidad con la que pierdes la masa muscular, porque nosotros tenemos receptores de estrógeno en todo el cuerpo y realmente cuando los estrógenos bajan es como decirle al cuerpo, ok, tú ya puedes soltar absolutamente todo. Entonces, y aparte se junta con que las mujeres en general no somos muy buenas para ingerir proteína, sobre todo la proteína animal. En algunos casos, y entiendo perfecto, algunos casos son veganos o vegetarianos y tienen sus razones y son muy respetables. Yo en algún momento, inclusive en algunos años, sí fui, no 100%, pero lo más cercano a vegetariana, y fue cuando más me lastimé, cuando más me tardé en recuperarme. Para mí, en mi caso, porque cada quien es diferente y cada quien tiene que hacer lo que a ella le funcione, tuve que regresar a comer más proteína animal y con eso me di cuenta que pude agarrarme más del músculo, que a pesar de haber sido atleta de alto rendimiento, empecé a perderlo rapidísimo. Ahora, ¿qué pasa con esto? El músculo es un factor metabólico para el cuerpo. Si nosotros tenemos más músculo, entonces la glucosa que nosotros ingiramos se va a usar en energía en lugar de acumulación de grasa. Cuando tú comes algo y no hay músculos que necesiten esa glucosa, se va a acumular como grasa. Entonces, número uno, la razón es metabólico. Dos, si tú vas perdiendo tu masa muscular, entonces tu densidad ósea también va a bajar, porque tus huesos generalmente cargan y se ajustan a, la- al ex- a las necesidades de músculo, de cargar, de moverse que tu cuerpo vaya necesitando. Si nosotros vamos perdiendo el músculo, vamos teniendo menos y menos movimiento a lo largo del día, subir escaleras, cargar las bolsas del súper, cargar a los hijos, las maletas en los aviones. Entonces, con esto perdemos densidad ósea. ¿Y qué pasa? El 15% de las mujeres que tienen una caída y se fracturan mueren dentro de un año. Entonces, hay índices de osteoporosis que están creciendo muy rápidamente y entonces necesitamos asegurarnos que sigamos tonificando para no perder esa masa muscular y poder también darle soporte a nuestra densidad ósea. Obviamente hay varios más factores que influyen en esto. Nuestra alimentación, Sí. si estamos recibiendo vitamina D3, del sol, si estamos recibiendo los rayos del sol, si por ejemplo pasas mucho tiempo en la computadora, frente a la computadora y no estás allá afuera,
lo más probable es que no estés, tus niveles de vitamina D3 estén muy bajos. Y la vitamina D3 ayuda a fijar el calcio en los huesos. Entonces, hay varios factores y nuevamente un tema mucho más profundo, pero es indispensable que tú estés practicando al menos 75 minutos de tonificación muscular en la semana. Y necesitamos como replantear este pensamiento de lo que veníamos pensando antes. Te mencionaba que nos enfocábamos muchísimo en cardio, ¿no? A lo mejor 2 horas de cardio o Totalmente. ¿cómo se llaman? De la bicicleta fija, Cycling. cycling, es que hay diferentes términos, depende de dónde Spinning. estás. Sí. Spinning, exacto. Ujú. Y entonces nos matábamos sudando porque sentíamos que el sudar era lo indispensable. Y nos estamos dando cuenta que el hacer demasiado cardio estresa nuestro cuerpo, y no nos ayuda a sostener ese músculo. Entonces es muy importante la tonificación muscular. ¿Y cómo se puede ver esto? Las pesas en el gimnasio, pero si no eres de gimnasio, entonces puede ser tu propio peso, pueden ser ligas de resistencia, puede ser que tú misma te pongas a cargar las bolsas del súper o los litros de agua. Tú vas a ir viendo a lo largo del tiempo, si no te pones a hacer tonificación muscular, hasta cargar la jarra de agua para servirte agua, Ujú. te puede lastimar la muñeca. Totalmente. Entonces, es sumamente importante poner la intención a esto, aunque sea 10, 15 minutos. Y acuérdense, o sea, si pueden decir, es que yo ya la perdí, ya ni modo, no, lo podemos ir recuperando poquito a poquito. Si puedes hacer una lagartija, a lo mejor no la puedes hacer con las piernas estiradas, hazla sobre tus rodillas. Si no la puedes hacer en el piso, hazla sobre la pared. Mm. Empieza poquito a poquito y también el poder tener más músculo te va a dar la confianza de decir, sí puedo lograr estas cosas. Entonces, lo que sucede es que los cambios solemos quererlos hacer todos ya Claro. y son abrumadores. Entonces, es entender que hay pequeños cambios que podemos ir haciendo que van a ayudarnos a movernos hacia adelante y agarrar la confianza de decir, mira, sí logré hacer esto. Ok, a ver, ahora quiero hacer esta otra cosita. Entonces, un pasito a la vez. Entonces, son 150 minutos de cardio. Más. Puede ser caminar, correr, bailar, lo Claro. que tú quieras, que te estés moviendo, jugar tenis. Y 75 minutos de tonificación muscular. Y arriba de los 60 años ya estamos hablando de ejercicios de balance, Ujú. precisamente para que no nos caigamos y no nos quebremos la cadera Así o es. los huesos. Ok, aclarando, son Ujú, 150 minutos de ejercicio cardiovascular durante la semana, que se equivale a 30 minutos por día, al menos en 5 días, ujú, más aparte 75 minutos de ejercicio de resistencia, ¿no? así Para es. tonificar, para fortalecer el músculo. Y en efecto, dentro de esos ejercicios o adicionando, se encuentra el estiramiento, los ejercicios de Ujú. equilibrio, balance, precisamente para mantenernos en pie, cosas tan básicas, pero si queremos llegar a los 75, 80 caminando derechitas, esto es importantísimo, ¿no? Es súper importante. Y fíjate, justo me hiciste pensar, hay estudios en zonas azules, que se les Ujú. llama, el entendimiento de dónde está la gente más longeva. Longeva en buenas En condiciones. buenas condiciones, sí. Exacto. Ujú. Y lo que tienen en común, una de las cosas que tienen en común es que la gente camina hacia todos Claro. lados, en subidas, en bajadas, y van cargando sus bolsitas, y siguen teniendo sus movimientos, inclusive pueden estar en cuclillas sin ningún problema. Mm, ¿Cuántas mujeres totalmente. sufren de dolor en las rodillas y no pueden hasta, o sea, agacharse o ponerse en cuclillas para amarrarse las agujetas de los tenis les cuesta trabajo? Entonces, Sí. la movilidad es sumamente importante porque entre más nos podamos mover conforme vamos creciendo, entonces más posibilidades habrá de que vivamos una vida sana. Así es. Opuesta a la creencia popular de hace mucho tiempo, que pensaba, bueno, todo por usar se acaba, mientras más lo uses se acaba. El cuerpo es de esas máquinas que mientras más la uses, mejor se pone, ¿no? En Sí, realidad. pero nada con extremo, Charo, Claro, y claro, claro. especialmente en esta época, ¿no? Oh, sí. Habemos mujeres que somos súper lo que se llama en inglés type A,
Y entonces, no pain, no gain. Y Sí, cierto, entonces cierto. hay que encontrar el equilibrio para cada una es diferente, en donde sientas que sí te estás retando, Ujú. pero que no estás castigando a tu cuerpo y que te Ay, no, tardas claro, 4 horas, digo, perdón, 4 días en recuperarte del ejercicio que hiciste. totalmente. Eso es demasiado estresante para el cuerpo. Es estresante y otra cosa importante que siempre me gusta recalcar en cada uno de mis programas, siempre que puedo, es que mujeres seamos realistas, no estemos buscando metas fuera de lo normal. Es decir, no quieras verte como nunca te verás, no porque no puedas. Lo que pasa es que tenemos nuestro cuerpo como es, nuestro marco es como es. No podemos tratar de pasar de ser un marco mediano a extra pequeño. Si el hueso Ujú, tiene una fisonomía, entonces lo digo porque sabemos cómo estamos inundados de tantos medios sociales y las imágenes de lo que se dice ujú. que es saludable, pero ser saludable no es una imagen. Entonces es peligroso caer en esa idea de que es que yo me quiero ver de esa manera y tu cuerpo no es ni así, nunca se va a ver de esa manera, ¿no? O sea, no porque tengas o te veas más ancha o más gruesita de lo que se ve otra persona es que estás obesa. O por el contrario, una persona delgada no siempre es saludable. Entonces, hay muchas cosas que considerar, pero algo que siempre me gusta recordarle a muchas mujeres es, sigamos la meta de ser saludables, pero no con la idea de que nos tenemos que ver de una manera en particular, que además no tiene nada que ver con nosotras. Totalmente de acuerdo. Y sabes, la mejor manera de estar midiendo esto, Charo, es con composición corporal. Por ejemplo, cuando tú te subes a una báscula, ¿no? Y siempre hemos estado ligadas a que quiero pesar menos. Sí. Pero ese peso es muy relativo, Ujú, porque hay peso que corresponde a grasa, hay peso que corresponde a músculo, ujú. hay peso que corresponde a tus huesos, etcétera, entre otras cosas. Agua, exacto. Entonces es muy importante darle un seguimiento a este tipo de mediciones, en Claro. donde tú estás viendo realmente la composición corporal en relación a, tú puedes haber tenido más, o sea, ganaste peso, pero ese peso fue muscular. Y eso va precisamente a lo que tú estás diciendo también, Charo. No se Ujú. trata de decir, bueno, ni modo, ya soy así, ya no voy a cambiar nada. No, No, esta es mi estructura, pero dentro de esta estructura que yo tengo, claro, mi composición sí puede cambiar. Y totalmente. entonces, cuando tú logras convertir parte de esa grasa o eliminar esa grasa y hacer que tengas más músculo, Ujú. claro que te vas a ver mejor y no nada más te vas a ver mejor, te vas a sentir Sí, es como te vas mucho a mejor. sentir. Ujú, Exactamente. Sí, eso es siempre lo más importante, ver la composición y otra manera, bueno, tal vez no tan sencilla, pero igual si no tienes acceso a una báscula que te dé todos estos números comprensivamente, ir al doctor y hacerte tu examen de sangre anualmente, también al ver tu nivel de azúcar, tus niveles de triglicéridos, tus ujú. niveles de colesterol, todo eso, bueno, te indica, ¿no? Que vas por buen camino, definitivamente. Totalmente, Charo. Y ahorita que tocaste todo el tema de los exámenes de laboratorio, es importante también entender, tú eres la experta de tu cuerpo. Ujú, Y lo que se ha dado mucho con los doctores es, manejan una generalidad, es decir, los rangos que ellos manejan como exámenes de laboratorio es tomado en cuenta el promedio de la población, claro, pero el promedio de la población no necesariamente está en nivel óptimo. no, Entonces es importante también entender cuáles son los niveles óptimos, el tener el acompañamiento quizás de un nutriólogo funcional que pueda entender estos niveles óptimos para que tú, no quiere decir que, o sea, tú no quieres simplemente no estar enfermo, ujú, tú quieres estar completamente saludable y sentirte lleno de vida. sí, Entonces, este es un espectro en el que estamos y los doctores están acostumbrados a, porque así fueron entrenados, claro, están acostumbrados a lidiar con pasar de la enfermedad a ya no estás tan enfermo o ya no exacto, estás enfermo, pero no significa que realmente estás vital, no, o está vital, lleno de energía. Entonces, nuestro objetivo debe de ser, me siento increíble, me siento muy bien. Y entonces ahí es donde ahora nosotras estamos trabajando para entrar a esa parte, que no nada más te sientas no enferma, sino que te sientas llena de vida. claro. Una cosa es sentirse bien y otra cosa es sentirse mejor. En el momento en que te Ujú, sientes mejor,
sentirte bien ya no es una opción. Ujú, Entonces, ahí siempre se recomienda, exacto, tal vez tener esa ayuda profesional, pero nunca, nunca dejar de ponerle atención a tu cuerpo. Otro problemita que veo en el sistema médico, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo para la población latina, que es la que menos tiene acceso al seguro ujú, médico en este país, es que no existe una verdadera representación cultural. Entonces, cuando se nos califica de extra obesos o esto o lo otro, no hay realmente muchos estudios que estén midiendo nuestra etnia. Entonces, muchos de esos resultados o los tipos de ¿cómo se dice? De charts, ¿no? Que están sí, midiendo lo que está correcto o no, están basados en los resultados de otras etnias. Por lo regular, no, ujú, tal vez muy indígenas, tal vez no ancestrales. ¿Qué pasa cuando nosotros sí tenemos esa etnia, ¿no? Los resultados son bien diferentes. Entonces, todo esto para recordarles que siempre, como ya lo dijo también Katia, es importante observarnos a nosotras mismas y mantener un historial, tener esa ujú. también esa intuición, ¿no? Seguir desarrollando esa intuición propia de que nosotros nos conocemos mejor que nadie y tenemos idea de cómo nos sentimos mejor y cómo nos sentimos mal. Y obviamente apoyarnos de los recursos que existen, de la ayuda profesional que existe. Y hablando de ayuda profesional, antes de pasar a despedirnos de este episodio tan interesante que hay tanto que hablar que yo creo que nos quedamos aquí 2 días, Katia. Seguro. Pero me gustaría que cerráramos dándoles un último consejo para las mujeres en este nuevo ciclo. ¿Qué les dirías para que aprendan a abrazar la menopausia? Ok, número uno, hagan el espacio para entender cómo se sienten y abrácense. Está bien, no están locas, está bien darse ese espacio. Y dos, aprendan más esta información para que ustedes puedan ser sus principales defensoras a la hora de que tienen que ir con un doctor. Entiendan esta información, acompáñense por gente capacitada que las puede llevar de la mano para descubrir su propio camino. Este camino es muy personalizado. Entonces, entiendan quiénes las pueden acompañar a lo largo de este proceso y tomen las decisiones que ustedes, como Charo ya dijo, en su intuición, saben que las hacen sentir mejor. Bueno, pues mejor no lo pudimos haber dicho. Katia les está ofreciendo un espacio y recordándoles que no están solas, no estamos solas. Y hablando de eso, Katia, yo sé que tienes muy próximamente un curso muy interesante que les puede interesar a nuestras escuchas. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Gracias, Charo. Sí, fíjate, es un curso de 5 días, pero está muy, muy fácil de usar. Se llama Transforma tu menopausia en 5 días. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? No, milagrosamente no vas a desaparecer tu menopausia en 5 días. Simplemente vas a replantear y vas a empezar a utilizar parte de las herramientas de las que ya estuvimos hablando ahorita, pero yo te voy a acompañar a lo largo del proceso. Entonces, va a ser un día, el sábado 12 de julio, en donde vamos a tener una llamada juntas, en donde las voy a escuchar y voy a ver qué es lo que ustedes están más preocupadas, de qué es lo que les preocupa más. Vamos a platicar, vamos a conocernos y vamos a crear una comunidad. Y a lo largo de 5 días, yo les voy a estar mandando correos. La forma de registro ya está abierta, ahorita la vamos a compartir, pero las mete a una plataforma. En esa plataforma yo les ofrezco diferentes materiales que ustedes van a poder usar. Van a aprender a tener un sistema de planeación de menús que les va a facilitar la vida, en lugar de siempre cuestionarse, ¿y ahora qué voy a hacer de comer? Ujú, Cómo claro. reutilizar parte de esas comidas que están haciendo, cómo incorporar el ejercicio que para cada una es más efectivo. No es una medida para todas, es descubrir qué es lo que va a funcionar para ti en relación a ejercicio, en relación a alimentación, en relación a manejo de estrés, el sueño, y vamos a aprender a respirar de diferentes maneras, ya sea para activar el cuerpo, para balancearnos a mitad del día o para relajarnos en la noche. Perfecto, pues muchas herramientas y ¿qué más? O sea, es una gran oportunidad, espero que la aprovechen.
Porque esta información, desgraciadamente, en español es un poquito difícil de conseguirla y aparte, bueno, recursos hay muchos, pero cabe señalar que esto es importante lo que Katia nos está ofreciendo porque además, culturalmente hablando, pues está tratando con mujeres latinas que hablamos el idioma y nos comprenden de la manera en que queremos ser comprendidas. Entonces, pues voy a pasar la información, esperando que muchas se contacten y pues nos apoyemos, ¿no? ¿No? Unas a otras a vivir cada día mejor. El hacerlos juntas, Charo, que es tan importante, estar en comunidad, no sentirte sola. Sí, la comunidad, como hemos visto, es primordial. Es lo que nos saca adelante, es lo que nos ayuda y de ahí aprendemos y nos apoyamos pues de una manera más satisfactoria. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy, aunque creo que hemos cubierto mucho y vaya que falta el tema, me encanta. Seguramente tendremos a Katia de vuelta para seguir platicando. Esperaré comentarios, preguntas pendientes y estaremos en contacto. Y bueno, para aquellos que se quedaron viendo o escuchando este episodio, si no lo han hecho aún, por favor denle un like, por favor comparta que pueda haber alguien a quien le sirva esta información. Gracias por su atención. Hasta la próxima.